Hola a todos. Bueno, hoy es viernes, por fin. Y viernes de tarot. A mí que me encanta el tarot. Es que bueno, a veces paso días sin hablar del tarot. Bueno, no es que no lo trabaje, lo trabajo todo el tiempo, pero a veces que paso semanas sin hacer vídeos de tarot y me falta algo, ya ves tú. Viernes de tarot y viernes de la torre. La torre es un arcano de fuerza, es un arcano de liderazgo. Es cuando sale en una tirada siempre representa cambios, cambios importantes, cambios eh, estructurales. A veces cuando hablamos de si me voy a mudar, cuando sale el arcano, entonces cuando sale la torre es que sí te vas a cambiar de casa. En ocasiones la torre representa hospital, dependiendo de que venga acompañado. Pero en realidad, o sea, cuando hablamos del tarot evolutivo, siempre no hablamos tanto de la tirada, sino más bien de lo que el arcano significa. Todas las personas nacemos un día y con un número, y de acuerdo a ese número tenemos un sendero de vida, un sendero de transformación, tiene una serie de cosas en la numerología, ¿no? Y una de las cosas es el arcano, o sea, el sendero de la vida. Quien nace con este arcano, nace con una energía cósmica súper fuerte. Es una persona líder, es una persona que tiene muchísima fuerza, es una persona que tiene una serie de características también dependiendo de con qué otras nazcan, ¿no? O sea, como todas las personas dependiendo de qué arcano nazcan y todo. Este arcano es un arcano muy fuerte, tiene una energía muy potente, es una carta muy magnética. Sobre todo lo que te transmite es cambio. Muchas personas, y hemos hablado en muchos vídeos sobre esto, se aferran a lo que tienen, a lo que conocen, a lo que existe. Y claro, les da mucho miedo cambiar. La torre te muestra el camino y te dice, tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque la esencia de la torre es que es una torre creada en base al ego, en base a lo que el ego quiere. Entonces son personas que trabajan mucho por el dinero, y luego la parte espiritual la dejan de lado. Entonces, cuando tú creas una torre con la base en el ego y con la base en lo material y con la base en la seguridad física, la torre se resquebraja porque no tiene los cimientos espirituales que tiene que tener para poder sobrevivir, o sea, para poder permanecer en el tiempo. Todo cambia, pero si tú te basas únicamente en la parte física, la torre te rompe y te dice, no, 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 no. O sea, si tú lo que estás haciendo es por avaricioso, por solamente querer acumular dinero, la torre te dice, no, ese no es el camino. El camino es el camino que te indica tu alma, no tu ego. Tienes que seguir ese sendero. Eh, las personas que nacen con este sendero vienen, como estaba diciendo, son personas muy fuertes, tienen una fuerza interior tremenda y vienen a generar muchos cambios. Entonces, muchos de los coaches que vemos que son de autoayuda, de coaches para guiar a las personas, suelen tener el sendero de la torre. ¿Por qué? Porque el sendero de la torre en retrógrada, o sea, la torre retrógrada te lleva por un camino de eso, acumulación de lo material, de oscuridad, o sea, donde no hay luz. Entonces, cuando la torre, como esas personas vienen con ese aprendizaje, ya saben que, ya puedes saber de antemano que a esa persona le va a tocar una vida dura. Lo que pasa es que como todos tenemos niveles evolutivos distintos, entonces es posible que tú pilles la torre no tan retrógrada, sino que empieces de un escalón un poquito más blando, digamos, ¿no? Entonces, estas son las personas que han pasado por ese camino, que han pasado por todas esas dificultades. Yo tengo aquí algo, bueno. Han pasado por todas esas dificultades y hacen el cambio, pasan al otro lado, digamos, y entonces intentan ayudar a los otros a pasar esa experiencia,
dado lo que han aprendido, transmitir ese mensaje, y entonces son los que se dedican a estas actividades. Normalmente te encontrarás muchos coaches y muchas personas que se dedican a esto que han pasado por el Sendero de la Torre. Ya que han sufrido y que han pasado por ahí, pues luego al darle la vuelta, al hacer el cambio que la Torre les obliga a hacer, entonces pueden ayudar a los demás y transmitir el mensaje y todo eso. Este es un arcano que está absoluta y completamente dominado por las emociones, domina las emociones por completo. Si observas la carta tiene mucha simbología, que tampoco podemos entrar a toda la simbología entera porque pasaremos todo el día, pero estas dos figuras representan la dualidad de cada persona. Todos tenemos la parte positiva y la parte del diablo, digamos, ¿no? Todos tenemos esa dualidad. El rayo es el poder de la conciencia de Dios. Entonces, cuando la torre está construida sobre el ego, el pensamiento superior la destruye. Lo que decía que era un arcano muy emocional es que se me olvidan las cosas. Cuando el arcano maneja las emociones, es un arcano muy emocional y hace, como se maneja en el tercer chakra, hace que esa persona tenga que hacer un trabajo emocional con los demás. Por eso es que se dedican a lo que se dedican luego. Poder superar los engaños que te hace el ego para poder llegar a ese punto en el que pueda transmitir lo que yo he aprendido para hacer a los demás. Aunque no seamos del Sendero de la Torre, esto es algo que todos tenemos que hacer. O sea, yo no, en mi sendero no tengo la torre. Pero yo he sentido, por lo que he vivido y yo no voy a decir que yo haya tenido una vida kármica de la torre, no, yo he tenido una vida quizás normalita como mucha gente puede tener, ¿no? Pero sí es verdad que gracias a experiencias que he vivido, eso me ha dado la posibilidad de formarme y decir, bueno, yo esto lo tengo que utilizar para algo, esto lo tengo que emplear para una cosa mejor. Y es exactamente eso, transmitir a los demás, de acuerdo a mi experiencia, tratar a gente que tiene problemas similares o problemas diferentes. Al final, cuando tienes las herramientas puedes ver todo tipo de problemas, ¿no? Pero de acuerdo a mi experiencia, yo puedo ponerme en los zapatos del otro. Eso es lo que hace los que vienen con este arcano. Manejan las emociones porque es un arcano emocional 100%. Entonces, una de sus misiones es hacer un trabajo emocional con los demás, tratar este tipo de emociones. Estas, como yo estaba diciendo, la torre tiene grados y en el grado más retrógrado son personas que sufren de muchos miedos, intentan muchos miedos, muchas carencias emocionales sobre todo, y intentan compensar esas carencias con cosas materiales, con cosas del ego, con cosas que al final los llevan a generar una corriente que luego hace que la torre se las revienta. Entonces, dependiendo de cuán retrógrado sea ese grado, entonces será más difícil o menos difícil llegar al punto de quiebre. Yo creo que todos necesitamos cambiar, porque es que si no cambiamos no evolucionamos. O sea, yo no puedo pensar que si yo hago todo de la misma manera y siempre soy así y tengo una vida lineal, yo voy a avanzar. Es que no puede ser, es una línea plana. Yo voy caminando en línea plana. Para tú poder avanzar, para tú poder ascender, para tú poder mejorar, pues tienes que tener cambios, tienes que tener al menos que sea una escalera para tú poder mejorar, porque cada segundo que pasa, estamos dejando esa persona que éramos atrás. Entonces, cada segundo que pasa estamos cambiando. Pero como siempre hemos hablado, mucho más importante, cómo lo tomemos que el cambio en sí. Entonces, si tenemos que cambiar todo el tiempo, hay que empezar a trabajar en ese sentido, desapegarse. Entender que sí, la seguridad económica y una serie de cosas te da
te da una serie de cosas, pero esa no es la vida. La vida no es solo eso. O sea, si yo salgo por la mañana y me voy al trabajo y dejo al niño en el colegio y me voy al trabajo y vuelvo y entonces recojo al niño, lo ducho, lo doy la cena, lo acuesto a dormir, yo me acuesto a dormir, al día siguiente igual, ¿dónde está la vida? ¿En qué momento vivimos? Porque no estamos viviendo, estamos trabajando, estamos haciendo una función que nos da un dinero para poder vivir, etcétera. Pero ¿en qué momento vivimos? Si estamos dejando que la vida pase, tenemos que de alguna manera hacer algo. Yo tengo la suerte de que, tengo la suerte no, porque es que al final no es suerte, pero yo busqué ayuda, esa ayuda se me dio, yo tomé las herramientas y me las agarré para mí y empecé a estudiar y empecé a formarme y empecé a estar como entender que hay otro mundo, que hay más de lo que nosotros hacemos cada día, que la vida no es solo levantarte por la mañana, hacerlo y hacer las rutinas, ¿no? Que tenemos que cambiar, que tenemos que... a la gente dice, bueno, tienes que retarte a ti mismo. Es que ya no es un reto, es que no es, ya ni siquiera es una cuestión de reto, es que es lo que hay, esto es lo que hay. O sea, no podemos permanecer estables en nada, porque nada es nuestro. Volvemos al mismo sitio siempre. Al final, todo al mismo sitio siempre. Nada es nuestro, entonces tenemos que ir, bueno, tomando cambios, haciendo cosas, pero no podemos quedarnos ahí por encima. También tenemos que buscar, oye, cosas, herramientas, cosas para ayudar a los demás, para ir haciendo cambios en nuestra vida, para darle un poco de profundidad a nuestra vida, un poco de sentido. A veces, por eso, precisamente por este tipo de cosas es que se dan las crisis de personalidad que yo creo que hemos sufrido todos, si no una vez, muchas veces en la vida. Porque, ¿cómo le encuentras el sentido a la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Estudiar cábala te hace al final pensar que todo se reduce a lo mismo. Pero, ¿cuál es el sentido de la vida? Tiene que tener un sentido. Obviamente no es solamente levantarte, trabajar, llevar a los niños, traerlos, sentarte a jugar. Tiene que haber más. Entonces la torre te dice, no te quedes en la parte material porque voy a venir y te voy a dar. Y cuando te dé, te voy a obligar a cambiar. Tú decides si va a ser de la manera difícil, es decir, el retrógrado absoluto, o un poco más fácil, por la parte iluminada. Porque por la parte iluminada, las personas que tienen ese sendero, entonces son las personas que hacen organizaciones para ayudar a los demás, trabajan siendo coach motivacionales, trabajan haciendo coaching de motivacionales y de trabajar las emociones, trabajan por los demás. Entonces, si sabemos esto, si ya lo sabemos, vamos a hacerlo antes de que lleguemos a la crisis, porque depende de nuestro pasado, de nuestro background, de nuestro pasado, sabremos más o menos gestionar crisis, porque si tú vienes de una sociedad que está en crisis constante, más o menos te adaptas y sabes que tienes que fluir y tienes que moverte rápido porque las crisis van cambiando, tú tienes que conseguir oportunidades y tienes que salir adelante, pero no todos nacemos en ambientes así. Entonces, si en el momento en que nos encontramos en una disyuntiva de quién soy yo, para dónde voy, qué quiero, vienen los problemas de ansiedad, vienen los problemas de depresión, hay una serie de cosas que vienen unidos a esas emociones tan sutiles y tan finas. ¿Yo qué estaba diciendo? Esto pasa cuando tienes muchas cosas en la cabeza que se te va. Ya he vuelto, tuve que volver a ver la última parte del vídeo, pues no me acordaba. Se me fue total. Lo que decía era que estas crisis las hemos sufrido muchas veces en la vida. Entonces, si tú vienes de un background en el que te sabes mover bien en crisis, no es que sea fácil, porque estas crisis no son fáciles, pero quizás tengas un poco en el ADN cómo moverte. Pero si no lo tienes, entonces tienes que hacer un esfuerzo adicional en el que dices, o sea, esto está cambiando, esto es inevitable, vamos a trabajar en función de eso. Entonces, siempre que nos encontremos en una situación como esta, no podemos dejarlo pasar. Es decir, no puedo intentar aferrarme a algo que ya no existe o a algo que se está
acabando o que está cambiando o que ya tú sabes que por ahí no va a seguir, no podemos aferrarnos porque lo que vamos a hacer es sufrir. Hay que hacer conciencia de las cosas, que las cosas cambian y que las cosas están cambiando. Si hacemos conciencia de eso, el resto será más fácil. Yo voy a dar un ejemplo tontísimo. Yo tengo mi mismo número de teléfono desde hace, no sé, 10 años. Se ha presentado una oportunidad en que de pronto puede ser que tengas que cambiar de número de teléfono. La gente, el común de la gente se aferra normalmente incluso hasta un número. Yo en algún momento me pasó por la cabeza, ay, pero yo no quiero perder mi número de teléfono. Y después hubo un momento que, claro, cuando tú ya estás trabajando en función de cambiar, las cosas te vienen más fáciles. Entonces pensé, ¿qué más da? ¿Qué más da si me cambian el número? Es que no voy a perder absolutamente nada. No es nada mío, es un número. Tendré otro número y tendré otro destino a partir de aquí. ¿Qué más da? Quizás ese es el momento de cambiar el número. Ese ejemplo pequeñito, tonto de la vida que dirás, si yo no trabajo con clientes, ¿qué me importa si pierdo el número? Bueno, yo trabajo con clientes, con pacientes y a mí no me importa que me den el número. Cambia el número y hasta luego, ya está, se ha acabado. Pero bueno, lo que quiero decir es que esos pequeños cambios, como ya puse en algunos posts anteriores, hay que empezar a trabajar en flexibilizar, en tratar de ser más flexibles con las cosas. Yo soy muy flexible en unas cosas y siento que soy muy inflexible en otras. Y cada día lo intento arreglar. Yo soy una persona muy rutinaria que hace todo en el mismo orden y es un trabajo que tengo que hacer constante de decir, hoy no voy a hacer las cosas de la misma manera, voy a cambiar algo. Entonces, para inducir al cerebro a que entienda que los cambios se dan y que no tenemos por qué esperar que no se den, es que es al contrario, es que tenemos que tratar de fluir, go with the flow, como se dice comúnmente. Hay que ir con la corriente, o sea, no estar así, me voy a quedar aquí, porque eso te hace sufrir, eso no te ayuda en nada. ¿Qué es lo que yo quiero que nos quedemos hoy con la torre? Los cambios, si no vivimos, vamos a ver, déjame organizar esto. No podemos quedarnos en el ego, no podemos quedarnos en lo material, no podemos quedarnos con la realidad que creemos que es la que es. Hay que trabajar la parte espiritual, hay que buscar maneras de ayudar a otros, de conseguir cuál es la misión de mi vida, trabajar en función de esa misión. Hay muchas maneras de saberlo, hay personas como yo que sabemos cómo guiarte en ese sentido. Aprovecha eso que tienes y busca. Si estás en esa crisis de no sé si seguir en mi trabajo, si cambiar de trabajo, si seguir aquí o irme, si quedarme aquí o cambiar, pide ayuda, toca la puerta. Tocar la puerta no es entrar. Quizás ahí está lo que a ti te falta, porque seguro ya tú sabes qué hacer. Pero como no tienes el cerebro entrenado para eso, entonces te quedas en no estoy segura, no lo sé, ¿y qué hago? Y quizás ya la respuesta la tenías hace tiempo, pero no estás entrenado o formado para eso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nos quedemos de la torre? Uno, que no nos quedemos en la parte material, que tenemos que trabajar la parte espiritual y que hay que aprender a que las cosas cambien y aprender a cambiar y flexibilizar. Si nos flexibilizamos, si nos ablandamos, viviremos un poco más felices, viviremos un poco más tranquilos, que es la idea que todo el mundo quiere. No es la tranquilidad plana para siempre, es la tranquilidad con cambios, que todas las cosas que vengan a nuestro alrededor no nos perturben la paz, podamos vivir con todo, salir adelante con todas las dificultades, pero con una actitud distinta, que entonces se vive todo diferente. No es lo mismo cuando estás aferrada, con apegos, metido ahí en ese cierre, sufres más. Y con esto cerramos nuestro viernes de tarot. Si
te interesa el tarot evolutivo, si quieres que hagamos una consulta, déjame mensajes aquí con tu correo electrónico y o escríbeme un privado también en Instagram y entonces hacemos una hora, ponemos una agenda y te hago una consulta. Es súper interesante porque además es una guía muy, muy, muy buena. Con esto me despido. Los invito también, como siempre, a suscribirse al canal si todavía no lo has hecho, a darle me gusta si te gusta el vídeo y su contenido, comparte la información si piensas que puede ayudar a alguien más de este o del resto de los vídeos y te mando un beso enorme. Feliz fin de semana.